Durante casi 5 siglos, la Compañía de Jesús ha operado como mucho más que una orden religiosa. Fundados con estructura militar, formados con disciplina absoluta y desplegados en todos los continentes, los jesuitas han influido en el pensamiento, la política, la ciencia y la fe con una eficacia silenciosa. Este documental no busca juzgar, sino revelar la historia secreta de una organización que no necesitó conquistar reinos, porque formó a quienes los gobernarían. Bienvenidos a los secretos oscuros de los jesuitas, la orden que nunca desaparece, el poder que nunca se ve. La Iglesia católica del siglo XVI ardía por dentro, no de fuego místico ni de fervor evangélico, sino de caos, cisma y descrédito. Mientras el protestantismo se esparcía como una enfermedad contagiosa por Alemania, Suiza, los Países Bajos e Inglaterra, Roma sangraba a prestigio. La corrupción dentro del clero era pública, los papas eran príncipes antes que pastores. Las indulgencias se vendían como seguros contra el infierno, y las Biblias comenzaban a ser traducidas, leídas y criticadas por la gente común. El orden que había mantenido a Europa bajo la autoridad espiritual de Roma comenzaba a desmoronarse, y la reacción no podía ser tibia. Tenía que ser quirúrgica, total, inflexible. Fue en ese clima en el que nació una orden que no sería como las demás. Una orden que no llevaría hábitos ásperos ni buscaría la soledad del desierto, sino que vestiría túnicas sencillas, cargaría libros y se entrenaría como soldados. En 1534, un exsoldado vasco, herido en batalla, con un historial de orgullo, visión táctica y una devoción recién moldeada por meses de convalecencia, fundó junto a un pequeño grupo de hombres un nuevo tipo de orden religiosa. Su nombre, Ignacio de Loyola. Su intención declarada, luchar por Cristo. Pero lo que inició como un ideal místico, pronto se transformó en un esquema de acción meticulosa, jerárquica, eficaz. La Compañía de Jesús, reconocida oficialmente por el Papa Pablo III en 1540, no se organizó como los franciscanos ni como los dominicos. No buscó tierras ni abadías ni preferencia en los púlpitos. Buscó acceso, penetración, influencia. Fundaron escuelas, sí, pero no para alfabetizar campesinos, para moldear a los futuros líderes del mundo. Desde el inicio, la compañía se diseñó como un cuerpo militar. Sus miembros se entrenaban con la misma disciplina que un ejército, con votos que iban más allá de la pobreza y la castidad. La obediencia no era solo a Dios, sino al superior inmediato y, en última instancia, al Papa. No se discutía, no se argumentaba, no se dudaba. Uno debía obedecer como un cadáver es movido por la mano del sepulturero, según palabras del propio Ignacio. Esta comparación, brutal y precisa, resume la filosofía estructural de los jesuitas: anular la voluntad individual en favor de una inteligencia superior, colectiva, que ejecuta un plan. Y ese plan era doble: salvar almas y proteger a la Iglesia, cueste lo que cueste. Eran pocos al principio: 10 hombres, universitarios, políglotas, provenientes de España, Francia, Italia. Pero su impacto fue inmediato. No se quedaban en los conventos, iban donde nadie quería ir. Estaban presentes en las zonas más peligrosas, más conflictivas, más políticamente sensibles. Enfrentaban protestantes en debates públicos, se infiltraban en universidades heréticas, escribían tratados filosóficos y teológicos que circulaban por toda Europa. A donde los frailes huían, los jesuitas entraban. A donde los soldados dudaban, ellos predicaban. A donde los obispos enviaban cartas, ellos ya estaban presentes. Se ganaron el respeto de Roma y también su miedo. Una característica los hizo distintos de inmediato: su inteligencia operativa.
Los jesuitas fueron los primeros en tratar la educación como una red. Fundaron escuelas no solo como centros de enseñanza, sino como núcleos de influencia. En poco tiempo, su presencia se volvió estratégica. Estaban en las cortes reales, en los seminarios más avanzados, en las misiones más distantes. Allí, donde se decidía el destino político de un reino o el alma de una civilización indígena, aparecía un jesuita con dominio del idioma local, con conocimientos de medicina, arquitectura, astronomía y lógica aristotélica, y sobre todo, con una lealtad absoluta a una autoridad que no era local, era supranacional, vaticana. Y sin embargo, no eran simples instrumentos del Papa. La compañía creció tan rápido y tan bien organizada que empezó a funcionar con una independencia incómoda. Tenían sus propias cadenas de mando, sus propios archivos, sus propios canales de información. Cada jesuita debía escribir informes regulares sobre su misión, sobre el clima político, sobre rumores, tensiones y herejías locales. Esos informes se enviaban a Roma, al superior general, que los centralizaba, cruzaba y archivaba. Lo que estaban construyendo no era solo una orden, era una red global de inteligencia. Por eso mismo, dentro de la Iglesia comenzaron a surgir resistencias. Muchos obispos los veían con desconfianza. Los franciscanos y dominicos los acusaban de elitismo. Algunos cardenales hablaban de una orden dentro de la Iglesia que no respondía a nadie más que a sí misma. Incluso dentro del Vaticano, hubo quienes advirtieron que el diseño de los jesuitas recordaba más a una legión romana que a una comunidad cristiana. Pero el Papa los necesitaba. Nadie como ellos sabía defender la doctrina. Nadie como ellos convertía enemigos. Nadie como ellos se movía por el mundo con eficacia casi quirúrgica. En ese cruce de virtud y control, de mística y estrategia, de fe y dominio, nació la leyenda oscura. Porque si la compañía de Jesús era capaz de semejante disciplina, semejante expansión, semejante sacrificio, ¿de qué más era capaz? ¿Qué estarían dispuestos a hacer si su causa lo exigía? ¿Hasta dónde llegaba su lealtad? ¿Y qué tipo de obediencia se podía exigir a un hombre que había renunciado a su yo? Desde sus primeros años los jesuitas fueron admirados y temidos. Su superioridad académica, su capacidad de adaptación cultural, su habilidad para la diplomacia y la manipulación del lenguaje hicieron que fueran respetados incluso por sus enemigos. Pero eso no era necesariamente un elogio. En más de un rincón de Europa, se comenzó a murmurar que los jesuitas no eran simples predicadores, que sabían más de lo que decían, que escuchaban todo y hablaban poco, que sus votos incluían secretos no escritos, que su verdadera misión no era solo la salvación del alma, sino la preservación de una estructura de poder. Y aunque muchos lo negaron durante siglos, los documentos filtrados, las expulsiones forzadas, las disoluciones temporales y los testimonios de exjesuitas muestran que la compañía fue, desde el principio, más que una orden religiosa. Fue un mecanismo de defensa institucional, un dispositivo de intervención global, un cuerpo leal solo a una causa, la supremacía espiritual, política y cultural del catolicismo, bajo sus propios términos. ¿Qué fue exactamente lo que Ignacio de Loyola quiso fundar? ¿Una hermandad de santos? ¿O una red de agentes que hablaran en nombre de Dios mientras pensaban como estrategas? ¿Dónde termina la fe cuando se entrena como un arma? ¿Y qué ocurre cuando el silencio se convierte en método? El primer secreto de los jesuitas no está en sus archivos, está en su estructura, la fe que actúa como disciplina, y la disciplina que sustituye a la voluntad. Entre todas las órdenes religiosas de la Iglesia católica,
Solo una hace un voto adicional que la separa radicalmente del resto. Ese voto no es simbólico, no es decorativo, y no es una simple declaración de lealtad. Es una promesa absoluta, irrevocable, sin espacio para la duda o el discernimiento personal. Es el llamado cuarto voto, exclusivo de los jesuitas que han alcanzado el grado más alto de formación. Obedecer al Papa de forma total, inmediata y sin condiciones, especialmente cuando se trata de ser enviado a cualquier parte del mundo para cualquier misión, por peligrosa, degradante o secreta que sea. Este voto convierte a los jesuitas en la única fuerza dentro de la Iglesia cuyo núcleo interno está diseñado para operar como cuerpo de élite espiritual con capacidad operativa internacional. No son simplemente hombres de fe, son ejecutores de decisiones papales. Son enviados a donde nadie más iría, para hacer lo que nadie más haría, con la convicción de que toda voluntad propia ha sido extirpada, y en su lugar queda solo el mandato de la Iglesia, o del que la dirige. El origen de este voto remonta a la fundación misma de la orden. Ignacio de Loyola, obsesionado con la obediencia como eje central del alma, construyó una estructura piramidal donde la lealtad al superior inmediato era absoluta, pero con una única excepción: la voluntad del Papa, que debía ser obedecida como si proviniera directamente de Cristo. Esta noción, peligrosa en manos de fanáticos o maquiavélicos, se convirtió en dogma operativo. De allí el apodo que surgió poco después: los soldados del Papa. Y no tardaron en actuar como tales. En los siglos XVI y XVII, los jesuitas fueron enviados a los rincones más violentos del mundo católico: Japón, China, las selvas del Amazonas, las costas de África. Lugares donde la supervivencia era improbable. Misioneros enviados sin escolta, sin recursos, a convertir poblaciones hostiles, a infiltrarse en estructuras religiosas rivales, a establecer contactos secretos con élites locales. En muchos casos, murieron sin dejar rastro. En otros, lograron establecer redes de información, influencia cultural y conversión masiva que aún hoy se consideran inigualables. Lo que diferencia a estas misiones no es el éxito o el sacrificio, es el nivel de programación espiritual y disciplina táctica con que se llevaban a cabo. El cuarto voto no era solo una orden mística, era una licencia operativa. Muchos testimonios históricos revelan el alcance de este voto. Un ejemplo es el jesuita Alessandro Balignano, enviado a Asia con instrucciones de actuar como representante directo de la voluntad papal. Él no solo predicaba, organizaba sistemas de educación, negociaba con príncipes, interfería en cortes imperiales. Su palabra, cuando actuaba bajo el mandato papal, era ley para sus subordinados. Otro caso es el de Edmund Campion, quien fue capturado y ejecutado en Inglaterra tras una misión secreta para reconvertir nobles protestantes al catolicismo. Su último escrito, torturado y a punto de morir, fue una reafirmación del cuarto voto. He venido no por mi voluntad, sino por la del Santo Padre. Mi vida ya no es mía desde que tomé ese juramento. Este tipo de obediencia, celebrada por algunos como prueba de santidad, es vista por otros como una forma de anulación de la voluntad y una amenaza a la autonomía de los estados modernos. De hecho, este fue uno de los motivos clave por los que los jesuitas fueron perseguidos y expulsados masivamente en los siglos XVIII y XIX. Monarcas como Carlos III de España o José I de Portugal los acusaban de actuar como una quinta columna vaticana, dispuesta a sabotear decisiones de gobierno en nombre de un poder lejano, invisible y absoluto. Y lo más perturbador es que, en muchos casos, tenían razón. El cuarto voto convierte a la Compañía de Jesús en una estructura que no rinde cuentas a ningún gobierno,
a ninguna diócesis local, a ningún obispo, y que solo obedece una voz, la del Papa. Esto ha generado tensiones permanentes dentro del mismo Vaticano. Obispos y cardenales han denunciado que los jesuitas operan con impunidad, con canales internos de comunicación y decisiones que escapan al control episcopal. El soldado del Papa no consulta, no explica, solo ejecuta. Y aquí comienza la zona gris, la región donde los hechos documentados se cruzan con las leyendas. Hay quienes sostienen que, en nombre del cuarto voto, se han realizado misiones encubiertas no solo religiosas, sino políticas, que jesuitas han intervenido en elecciones, sabotajes diplomáticos, manipulación de prensa, adoctrinamiento encubierto, que el cuarto voto, lejos de ser una muestra de fe, ha servido para justificar actos que bordean, y a veces cruzan, la frontera entre evangelización y control ideológico, entre misión sagrada y operación encubierta. Muchos críticos han señalado que el verdadero poder de los jesuitas no está en su número, poco más de 15.000 miembros en la actualidad, sino en su capacidad de actuar en red, en silencio, con una coordinación que ninguna otra estructura religiosa ha alcanzado. Gracias al cuarto voto, pueden movilizar agentes, financiar operaciones y ejecutar estrategias sin que el mundo exterior lo perciba como una acción centralizada. No necesitan armas, no necesitan votos, necesitan una sola orden y un solo objetivo. Y sin embargo, el cuarto voto no se enseña en los colegios donde los jesuitas educan a las élites. No se menciona en los sermones, ni en las visitas pastorales, ni en los folletos de sus universidades. Está reservado a los suyos. Es un compromiso entre el individuo y una autoridad que en nombre de Dios puede pedir cualquier cosa. ¿Qué se ha hecho a lo largo de los siglos en nombre del cuarto voto? ¿A cuántos se ha enviado a morir, a matar o a manipular por mandato del Papa? ¿Qué juramento sobrevive cuando la conciencia ya no es del individuo, sino del sistema? La obediencia ciega es una herramienta peligrosa. En manos de un santo puede ser redención. En manos de una orden con poder global puede ser cualquier cosa. A mediados del siglo XVI, la Compañía de Jesús comprendió algo que cambiaría el curso de la historia europea. El poder más estable no se ejerce desde un trono, sino desde un aula. La batalla contra el protestantismo no podía ganarse solo en púlpitos, concilios o campos de batalla. Se ganaba lentamente, en la mente de los jóvenes. Por eso, mientras otros órdenes religiosos abrían conventos, los jesuitas fundaban colegios, no escuelas para pobres, no catecismos parroquiales, sino centros académicos de alto nivel dirigidos a formar las futuras élites de cada país. Allí, no solo se enseñaba gramática, filosofía o teología, se enseñaba a pensar dentro de una estructura. Se enseñaba a obedecer sin que pareciera obediencia. Desde sus primeros años, los colegios jesuitas se multiplicaron con una velocidad sorprendente. En 1600, apenas 60 años después de su fundación, ya habían establecido más de 250 colegios en Europa y América. Para 1700, eran más de 700, la mayoría de ellos situados en capitales políticas, ciudades universitarias o centros de poder comercial. No eran misioneros en la selva, eran arquitectos del pensamiento urbano. No trabajaban solo con campesinos, sino con hijos de nobles, funcionarios, diplomáticos, banqueros, futuros cardenales. La Compañía comprendió que quien moldea la mente de los que gobiernan, en realidad, gobierna desde las sombras. La pedagogía jesuita era rígida, metódica, brillante. Diseñaron un sistema llamado Ratio Studiorum, una estructura educativa altamente jerarquizada,
con programas definidos, supervisión constante y una combinación muy medida de exigencia intelectual, castigo moral y formación religiosa. Nada era dejado al azar. Se entrenaba la memoria, la argumentación, el silencio, la reverencia, la vigilancia sobre el otro. Las aulas estaban organizadas no solo para enseñar, sino para observar. Cada estudiante era evaluado, no solo en conocimiento, sino en lealtad, en carácter, en obediencia. Los mejores eran promovidos, los disidentes reeducados y los inasimilables descartados sin ruido. La enseñanza incluía el control del lenguaje, del cuerpo, de los gestos. El joven debía aprender a hablar correctamente, a comportarse con decoro, a argumentar con lógica, a defender la fe con precisión retórica, pero también debía interiorizar el control como virtud. Se promovía la mortificación, el examen de conciencia, la autovigilancia constante. Un alumno debía aprender a vigilar sus pensamientos tanto como sus acciones. Esa vigilancia se extendía hacia los demás. Cada clase tenía un sistema informal de delaciones piadosas. Corregir al hermano era parte del método. Muchos lo llamaban formación, otros adoctrinamiento. No eran neutrales, no lo fingían. Su educación tenía un objetivo muy claro: defender la Iglesia católica contra cualquier desviación. Eso incluía herejías, filosofías peligrosas, ideologías políticas nuevas. Un estudiante formado por los jesuitas no era solo culto, era doctrinalmente blindado. Sabía qué pensar y cómo pensar. Se formaba para ocupar cargos en los gobiernos, en el clero, en la academia, y llevar consigo esa estructura mental a cada decisión futura. Los resultados fueron espectaculares. Presidentes, primeros ministros, ministros de justicia, obispos, escritores, teólogos, rectores de universidades, embajadores, fundadores de instituciones. Muchos de los nombres que definieron la historia moderna pasaron por colegios jesuitas. Y no solo en Europa. En América Latina, África y Asia, los jesuitas replicaron el modelo. Se integraron a las élites locales. Aprendieron lenguas indígenas, tradujeron clásicos al chino, al guaraní, al árabe, pero el contenido de fondo siempre fue el mismo. La estructura mental católica y obediente, disfrazada de excelencia académica. Muchos celebran su sistema como uno de los más exitosos de la historia. Y lo es. Pero también es, en palabras de algunos ex-jesuitas, una forma sutil de ingeniería social. Porque el sistema no solo forma buenos ciudadanos o profesionales competentes, forma mentes formateadas, y lo hace con suavidad, sin violencia, sin coacción. El control entra envuelto en prestigio, reconocimiento, diplomas. No necesitas represión cuando tienes convencimiento, y allí radica el secreto más duradero del poder jesuita. Han educado a generaciones enteras de líderes que, incluso si abandonan la fe, mantienen la estructura mental. Personas que, sin saberlo, replican esquemas de control, jerarquía, vigilancia y disciplina aprendidos en sus años de formación. El impacto no se borra, porque no es un uniforme, es un código. Algunos críticos han ido más allá y afirman que los colegios jesuitas funcionan como fábricas de élites alineadas con una visión específica del mundo, bajo el barniz de humanismo y excelencia intelectual. Que detrás de su aparente apertura al pensamiento moderno hay una estrategia más profunda: crear una clase dirigente que piensa en términos católicos, incluso cuando se declara laica. Hay tesis que argumentan que en los siglos XVIII y XIX, muchos políticos liberales actuaban en perfecta coherencia con los valores estructurales jesuitas, aunque nunca lo supieran conscientemente. Hoy en día, los colegios y universidades jesuitas siguen siendo considerados centros de excelencia. Georgetown en Estados Unidos, la Gregoriana en Roma,
la Universidad Javeriana en Colombia, la Universidad del Salvador en Argentina, el Instituto Loyola en India, entre muchas otras, siguen educando a las élites, siguen formando políticos, diplomáticos, periodistas, jueces, siguen actuando, pero sin decirlo, porque su mayor victoria no es convencer, es moldear. Y eso es lo que han hecho durante 5 siglos. ¿Dónde termina la educación y empieza la programación? ¿Cuántos líderes actuales actúan desde un pensamiento que no saben que les fue implantado? ¿Y cuántas decisiones geopolíticas son tomadas por hombres formados en colegios donde aprendieron, sin saberlo, a obedecer sin preguntar? La manipulación más eficaz no impone, educa. Porque quien educa, siembra ideas que se volverán estructuras. Y el que controla las estructuras nunca necesita volver a hablar. El verdadero poder no está en la silla del trono, sino en quien susurra al oído de quien la ocupa. Desde su origen, los jesuitas entendieron que la predicación pública tenía límites. Hablar desde un púlpito servía para guiar almas, pero no para cambiar el rumbo de un imperio. Si querían evitar la caída de la Iglesia católica, si querían preservar su influencia y expandirla, debían influir donde realmente se decidían los destinos del mundo, en los salones de consejo, en las alcobas reales, en los despachos papales, en los pasillos de la diplomacia internacional. No les interesaba ser la voz pública. Preferían ser la conciencia oculta, el poder detrás del poder. Así comenzaron a ocupar un rol silencioso pero fundamental, el de confesores de reyes, consejeros espirituales de ministros, consultores de monarcas, escritores de discursos papales, negociadores secretos entre estados. Nunca firmaban documentos públicos, rara vez aparecían en los cuadros oficiales, pero estaban ahí, siempre presentes, analizando, orientando, influyendo. Un rey podía tomar una decisión política basada en un principio teológico susurrado por su confesor jesuita. Un general podía iniciar una guerra justificada por un tratado redactado en una sala de colegio, pero firmado por manos que jamás aparecerían en los archivos. El truco era simple: no tomar el poder, sino convencer a quienes lo tenían. Un caso emblemático es el de Padre Mariana, jesuita español del siglo XVI, autor del De Reget Regis Institutione, un tratado que establecía el derecho, e incluso el deber, de deponer reyes tiránicos. Este texto, que muchos consideran fundacional del pensamiento moderno sobre el tiranicidio, fue leído por monarcas, revolucionarios y juristas de toda Europa. No se trataba de un tratado espiritual, sino político. Su autor era un sacerdote, su contenido una bomba. La paradoja jesuita quedaba clara: no hacían política, pero escribían la teoría sobre la cual ésta se reinventaba. En Francia, los jesuitas fueron durante siglos los confesores oficiales de los reyes. Estaban en el corazón del Estado. Sabían todo. Escuchaban las dudas del soberano, las confesiones más íntimas, los temores más irracionales, y desde allí influían. Decían cuándo excomulgar, cuándo perdonar, cuándo aliarse con Roma y cuándo desafiarla. No lo hacían desde la confrontación, sino desde la confianza absoluta que un alma atribulada deposita en quien cree que habla en nombre de Dios. En América Latina, fueron consejeros de virreyes, educadores de libertadores, arquitectos ideológicos de movimientos independentistas y conservadores por igual. Algunos luchaban por el orden colonial, otros sembraban ideas ilustradas en colegios, que años después serían el nido de los revolucionarios. Este doble juego, no siempre intencional, pero sí constante, los convirtió en figuras ambiguas, respetados por su inteligencia, temidos por su lealtad a una autoridad que no era ni local ni nacional, sino universal: el Papa.
o el general de la compañía. Muchos gobiernos los acusaron de infiltrarse en las estructuras estatales. Portugal, Francia, España, Rusia. En todos esos países, los jesuitas fueron expulsados bajo la acusación de manipular la política interna, influenciar decisiones soberanas, participar en conjuras palaciegas. En el siglo XVIII llegaron a llamarlos el Estado dentro del Estado. Y aunque muchos historiadores niegan las exageraciones de esos cargos, el patrón se repite: donde hay un trono, hay un jesuita cerca. En el Vaticano, su influencia fue aún más sutil. Si bien por siglos no ocuparon el papado, su presencia en los concilios, sínodos y reformas fue constante. Fueron redactores de documentos doctrinales, asesores en la condena de herejías, promotores del catecismo tridentino. Nunca tomaban la palabra en público, pero redactaban los textos que otros leían. Su método era claro: no dar la cara, sino dar la forma. Controlar el lenguaje es controlar el pensamiento, y eso lo sabían mejor que nadie. En los siglos XIX y XX, cuando los regímenes laicos y republicanos comenzaron a dominar Europa, los jesuitas no desaparecieron, cambiaron de estrategia, se replegaron en el sistema educativo, pero siguieron formando políticos, abogados, jueces, diplomáticos. En muchos países latinoamericanos, los partidos conservadores, y también algunos liberales reformistas, fueron profundamente influenciados por jesuitas que habían sido sus mentores. En plena modernidad, cuando la religión ya no era el eje visible del poder, los jesuitas seguían susurrando a los oídos adecuados. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, aparecen nombres de jesuitas como intermediarios secretos entre el Vaticano y figuras clave en ambos bandos. Aunque la mayoría de sus archivos siguen sellados, documentos desclasificados muestran que miembros de la compañía participaron en negociaciones con diplomáticos nazis, oficiales aliados y líderes del espionaje. No en nombre de un país, en nombre de una estructura eclesiástica que seguía moviendo hilos, incluso cuando el mundo parecía estallar. Y hoy, aunque muchos los consideran menos visibles, siguen estando allí. Asesoran obispos, forman al clero, orientan teologías, redactan encíclicas, acompañan a presidentes en retiros espirituales, aparecen en foros globales de educación, ética, justicia social. No piden poder, lo orientan, no mandan, influencian, no legislan, inspiran. Y a veces eso basta. ¿Cuántas decisiones de Estado fueron tomadas tras una conversación privada con un jesuita? ¿Cuántos cambios doctrinales fueron redactados no por papas, sino por sus consejeros invisibles? ¿Y cuántas veces la historia giró porque alguien supo qué decirle, a puerta cerrada, al hombre que sostenía la espada o la pluma? La política no siempre se hace en público. A veces se decide en un susurro, bajo el sello del secreto, cuando quien escucha cree estar obedeciendo la voz de Dios. En el siglo XVIII, Europa comenzó a cambiar de piel. La Ilustración, con su crítica a la autoridad religiosa, su exaltación de la razón y su apuesta por la secularización, comenzó a derribar las columnas que habían sostenido durante siglos el edificio católico. Los reyes ya no se consideraban siervos de Dios, sino representantes de la nación. Los ministros ya no se confesaban, firmaban constituciones. Y las nuevas élites, educadas en academias ilustradas, comenzaron a ver a la Iglesia no como guía espiritual, sino como una estructura caduca, incómoda y sospechosa. Y en el centro de esa estructura, como una columna vertebral invisible, seguían los jesuitas. Para muchos, la Compañía de Jesús era una orden religiosa. Para otros, una agencia de inteligencia camuflada bajo hábitos grises. Pero para los monarcas del siglo XVIII, era algo aún más perturbador.
una organización global con su propia red de lealtades, su propio sistema de educación, su propia economía, su propio idioma político, y una obediencia que no respondía ni a reyes ni a constituciones, sino al Papa. La tensión explotó en cascada. En 1759, Portugal, bajo el gobierno del poderoso marqués de Pombal, los expulsó violentamente. El motivo oficial: traición al Estado, manipulación política y abuso de poder en las colonias. Se confiscaron sus bienes, se cerraron sus colegios, se destruyeron sus archivos, algunos fueron arrestados, otros embarcados a la fuerza. Muchos murieron durante las deportaciones. No hubo juicio, solo decreto y ejecución. En 1764, Francia hizo lo mismo. Bajo el impulso de ministros ilustrados, con el respaldo de filósofos como Voltaire y Diderot, el Estado francés declaró a la Compañía incompatible con el orden nacional. Se los acusó de intervenir en la política interna, manipular conciencias, operar como un Estado dentro del Estado. Las pruebas eran mixtas: cartas interceptadas, testimonios de desertores, documentos doctrinales. Pero lo más importante era el miedo. Miedo a una estructura que nadie podía controlar, y por eso fueron extirpados. En 1767, España se unió al movimiento. El rey Carlos III, uno de los monarcas más poderosos del momento, firmó la expulsión definitiva de los jesuitas de todos sus territorios, incluyendo América Latina, Filipinas y los enclaves africanos. En la madrugada del 2 de abril, soldados armados irrumpieron simultáneamente en todos los colegios, misiones y residencias jesuitas. Sin previo aviso, sin derecho a réplica, sin juicio, fueron expulsados como si fueran enemigos del Estado, como si fueran agentes de un poder extranjero, como si fueran una amenaza real. No era un simple acto político, era una operación internacional coordinada para desmontar una red que había superado los límites de lo tolerable. Los gobiernos no querían reformar a los jesuitas, querían borrarlos. En muchos casos, sus propiedades fueron confiscadas, sus bibliotecas saqueadas, sus obras destruidas. Algunos de sus escritos, especialmente tratados políticos, manuales pedagógicos y registros de misión, desaparecieron para siempre. Otros fueron marcados como material peligroso y depositados en archivos secretos. Pero el golpe final vino desde dentro de la misma Iglesia. En 1773, el Papa Clemente XIV, bajo una presión política insoportable de las monarquías europeas, suprimió oficialmente la Compañía de Jesús. El decreto Dominus Ad Redemptor fue claro: por la paz de la Iglesia, la Compañía debía ser disuelta. Así, una de las organizaciones más potentes, influyentes y disciplinadas de la historia, fue declarada muerta por su propio comandante supremo. Y sin embargo, no murieron. En Prusia y Rusia, donde la autoridad del Papa era limitada, los jesuitas siguieron operando en la clandestinidad, con la protección de los propios zares. En China, mantuvieron redes ocultas de misiones. En Italia, conservaron archivos secretos escondidos bajo iglesias. Su estructura, diseñada con principios militares, permitió que incluso bajo persecución, los superiores mantuvieran contacto, reorganizaran líneas y protegieran la información más sensible. No desaparecieron, se invisibilizaron. El retorno fue tan misterioso como su caída. En 1814, tras décadas de cambios políticos, guerras napoleónicas y restauración del poder papal, el Papa Pío VII revocó el decreto de supresión y reinstauró oficialmente la Compañía de Jesús. ¿Por qué? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué acuerdos? Nadie lo sabe con certeza. El texto papal habla de la necesidad de contar con su ayuda en tiempos de confusión.
pero los registros del Vaticano sobre las negociaciones internas siguen siendo inaccesibles. Cuando regresaron, lo hicieron en silencio, más refinados, más cautos, más eficaces. Ya no buscaban enfrentarse con los estados, ahora se integrarían en las nuevas estructuras, se convirtieron en impulsores de la educación, de la ciencia, del trabajo social, volvieron a fundar colegios, a publicar libros, a formar clérigos, pero con menos estridencia. Aprendieron del exilio, aprendieron que el poder duradero no grita, susurra, y así, desde su muerte, en 1773 hasta su resurrección, en 1814, la compañía no se extinguió, se purificó en las sombras. Lo que resurgió fue una versión más madura, más paciente, más infiltrada, menos visible, más penetrante. Habían sido señalados como enemigos del orden y decidieron convertirse en arquitectos invisibles del nuevo orden. ¿Qué archivos se salvaron durante las expulsiones? ¿Qué redes permanecieron activas durante su supresión? ¿Qué precio pagó Roma por traerlos de vuelta? ¿Y quiénes negociaron ese regreso? Desde dentro. No se puede matar a una estructura cuyo poder reside en su invisibilidad. Puedes disolverla en papel, pero mientras un solo miembro recuerde el código, la compañía sigue viva. Cada orden religiosa en la Iglesia Católica tiene un superior, un prior, un abad, un prepósito general. Pero en el caso de los jesuitas, ese cargo lleva consigo un poder que excede lo espiritual. El superior general de la Compañía de Jesús, elegido de por vida por un cónclave interno, es conocido informalmente como el Papa Negro. El nombre no es oficial, no figura en ningún documento eclesial, pero lo usan cardenales, diplomáticos y agentes de inteligencia desde hace siglos. ¿Por qué? Porque ese hombre, vestido siempre de negro, al mando de una orden estructurada como una organización global, no necesita un trono visible para ejercer influencia. A diferencia de otras congregaciones, donde los superiores se subordinan a los obispos o a los nuncios apostólicos, el superior general jesuita no responde ante ninguna autoridad local. Su poder se extiende sobre toda la compañía, sin importar país, diócesis o rango clerical. Tiene derecho a comunicarse directamente con cada miembro, a intervenir en cualquier misión, a reorganizar provincias, a abrir o cerrar casas, a reasignar sacerdotes. Su red no es simbólica, es operativa. Su palabra no se discute. Y lo más importante, su relación con el Papa está marcada por una paradoja inquietante. El cuarto voto jesuita implica obediencia total al Papa, pero el superior general controla a quienes han hecho ese voto. En la práctica, esto crea una estructura paralela al papado, que depende del Papa, pero al mismo tiempo le entrega una herramienta que puede ser usada o temida. A lo largo de la historia, muchos papas se han rodeado de jesuitas, pero también hay documentos que revelan tensiones, sospechas e incluso vigilancia recíproca. Algunos pontífices, especialmente en el siglo XIX, veían al Papa Negro como un Estado Mayor dentro del Vaticano, con información, recursos y acceso directo a las élites formadas por la compañía. La sede del superior general está en Roma, en la Curia Generalizia, un complejo discreto pero impenetrable, situado a pocos metros del Vaticano. Allí se coordinan misiones, se archivan informes confidenciales, se diseñan estrategias globales. A diferencia del Papa, que actúa bajo el escrutinio constante de la opinión pública y la Curia Vaticana, el Papa Negro opera sin visibilidad. Rara vez aparece en medios, no da entrevistas, no predica misas multitudinarias, pero recibe información directa desde más de 100 países, desde cada colegio, misión y provincia. Si el Papa es el rostro espiritual, el Papa Negro
es el cerebro operativo. La estructura que lo rodea es digna de un organismo transnacional. La compañía se divide en provincias, cada una con su propio superior. A ellos responden rectores, directores de colegios, jefes de misión. Cada miembro tiene un historial interno. Cada acción relevante se registra. Los jesuitas escriben informes periódicos detallados que viajan hasta Roma. El archivo general de la compañía, mucho más hermético que el archivo secreto vaticano, contiene datos sobre gobiernos, obispos, universidades, conflictos sociales, tendencias ideológicas, movimientos religiosos. No es espionaje, dicen, es observación evangélica. Pero en términos estructurales, funciona como un sistema global de inteligencia religiosa. Es por eso que muchas teorías, desde hace siglos, afirman que el Papa Negro es el verdadero poder en la sombra de la Iglesia católica. Y no todas son conspirativas. Incluso teólogos serios y vaticanistas reconocen que ningún otro cargo eclesial tiene un poder tan concentrado, extendido y duradero como el del superior general jesuita. Elegido de por vida, rodeado de sus propios consejeros, sin necesidad de rendir cuentas a ningún obispo, con acceso directo al Papa y al clero de élite. No necesita controlarlo todo, solo influir en los nodos clave. Algunos papas desconfiaron abiertamente de esta figura. Pío IX, por ejemplo, restringió temporalmente la acción jesuita. León XIII prefirió rodearse de dominicos. Otros, como Juan Pablo II, los vigilaban discretamente. Pero la situación cambió radicalmente con un hecho sin precedentes: la elección de un papa jesuita. En 2013, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo argentino formado en la Compañía de Jesús, fue elegido sumo pontífice. Por primera vez en la historia, el Papa Blanco y el Papa Negro pertenecían al mismo cuerpo espiritual. Esta coincidencia disparó todo tipo de reacciones. Para algunos, era el cumplimiento de un plan de siglos. Para otros, una anomalía momentánea. Lo cierto es que el eje Vaticano Compañía de Jesús se alineó como nunca antes, y muchos se preguntaron, ¿qué ocurre cuando los dos polos de poder en la Iglesia, el espiritual y el estructural, coinciden en visión, formación y método? El actual superior general, Arturo Sosa, ha sido calificado por algunos como el Papa Negro más diplomático de la historia. Habla varios idiomas, domina el discurso académico y evita cualquier polémica pública. Pero sigue controlando una estructura con más de 15.000 miembros en 120 países. Sigue recibiendo informes. Sigue interviniendo en nombramientos, en líneas editoriales, en estrategias pastorales globales. Y lo hace desde la discreción absoluta. Mientras todos miran a San Pedro, él opera desde las sombras, no porque sea enemigo del Papa, sino porque es su más perfecta herramienta, o su doble reflejo. ¿Hasta qué punto el Papa Negro influye en decisiones papales? ¿Quién vigila a quién dentro de esa estructura dual? ¿Y qué ocurre cuando la obediencia total no tiene testigos, ni grabaciones, ni huella pública? El poder verdadero no necesita trono ni mitra. Solo necesita una estructura que obedezca y un mundo que no mire. Desde sus orígenes, los jesuitas comprendieron que el conocimiento no solo era herramienta evangelizadora, sino una forma de control. Y como todo lo que desean controlar, lo catalogaron, lo sistematizaron y lo guardaron. No basta con aprenderlo. Hay que conservarlo de manera que nadie acceda a él sin pasar primero por su mirada, su juicio, su censura. Por eso la Compañía de Jesús ha construido uno de los sistemas de archivo más vastos, herméticos y enigmáticos del mundo. La mayoría conoce el archivo secreto del Vaticano, con sus millones de documentos inaccesibles para el público.
Pero pocos saben que los jesuitas tienen archivos propios, independientes de Roma, que no responden a ninguna diócesis ni congregación externa. Su núcleo está en la Curia Generalicia de Roma, sede central de la Orden. Allí, en cámaras subterráneas controladas por sistemas de seguridad avanzada, se encuentran documentos no publicados, tratados no divulgados, correspondencias internas, informes de misión y textos antiguos jamás traducidos. Algunos están escritos en lenguas muertas, otros en clave. Ninguno puede ser consultado sin autorización directa del superior general. ¿Qué contienen estos archivos? Sabemos lo suficiente para saber que lo que no se dice es mucho más perturbador que lo que se reconoce. Los jesuitas fueron misioneros, pero también lingüistas, cartógrafos, etnólogos, astrónomos y teólogos experimentales. Durante sus siglos de expansión global, recopilaron información única en todos los rincones del mundo. Desde los códices indígenas destruidos por otras órdenes, pero preservados por jesuitas más curiosos que fanáticos, hasta tratados astronómicos chinos, rituales africanos, mapas que anticipan el descubrimiento de regiones aún inexploradas en su época. Muchos de esos documentos nunca vieron la luz. Fueron clasificados, encerrados, estudiados solo por círculos internos. Una de las leyendas más persistentes habla de los mapas del mundo antes del diluvio, conservados en copias y fragmentos rescatados en misiones en Etiopía, India y América del Sur. Se trataría de representaciones geográficas que muestran continentes perdidos, costas hoy sumergidas, trazados imposibles para los conocimientos de su época. La mayoría de los historiadores desecha estas teorías como fantasía. Pero existen registros de cartas internas de jesuitas misioneros describiendo mapas inusuales, traídos por ancianos indígenas o hallados en templos destruidos. ¿Qué se hizo con esos mapas? ¿Por qué jamás se publicaron? ¿Qué sabían que no debía divulgarse? Otro bloque de estos archivos está compuesto por textos considerados heréticos por el canon oficial. Evangelios apócrifos, versiones alternativas de la vida de Jesús, tratados gnósticos hallados en Egipto, escritos de los primeros cristianos no incluidos en la Biblia. Algunos investigadores sostienen que estos documentos fueron conservados, no destruidos, por la Compañía, en nombre de un conocimiento superior que debía preservarse en privado, lejos del juicio de las masas, no para ser predicado, sino para ser entendido solo por los que podían soportar la verdad. En otras palabras, la Compañía guarda documentos que la Iglesia no niega, pero tampoco quiere ver publicados. Más aún, algunos de estos textos están relacionados con rituales precristianos, conocimientos herméticos, alquimia espiritual e incluso correspondencias entre misioneros jesuitas y figuras no cristianas consideradas iluminadas en sus culturas. Hay evidencia de que jesuitas enviados a la China imperial intercambiaron saberes con maestros taoístas, alquimistas confucianos y astrónomos que manejaban conceptos cuánticos siglos antes de Occidente. Se trataba de un diálogo entre saberes secretos. ¿Qué se aprendió allí? ¿Qué se ocultó? Uno de los bloques más celosamente guardados está ligado a los fenómenos sobrenaturales. La Compañía, en su rol de observadora de lo espiritual y lo social, acumuló miles de informes sobre visiones, exorcismos, milagros, posesiones, fenómenos inexplicables. Estos informes eran enviados por misioneros, sacerdotes y confesores y archivados en Roma. No como mística, sino como casos clínicos. Hay testimonios de posesiones demoníacas que duraron años y fueron estudiadas como si se tratara de psicología espiritual. Casos de bilocación, de personas que hablaban lenguas muertas sin haberlas aprendido, de objetos que se movían en misas privadas. Ninguno fue divulgado.
todos fueron clasificados. ¿Por qué? También se habla de la existencia de textos alquímicos, documentos medievales con símbolos esotéricos que los jesuitas no destruyeron, sino que preservaron como parte del saber ancestral. Algunos creen que en esas páginas hay fórmulas no solo espirituales, sino científicas, escritas en clave para evitar persecución. ¿Qué experimentos llevaron a cabo? ¿Qué se descubrió y luego se selló? Incluso hay rumores sobre la existencia de informes astronómicos contemporáneos en colaboración con el Observatorio Vaticano, que han sido clasificados. Los jesuitas han dirigido este observatorio desde su fundación y en los últimos años han estado implicados en proyectos con la NASA y otras agencias espaciales. ¿Por qué tanto interés de una orden religiosa en exoplanetas, signos de vida extraterrestre o cambios gravitacionales en regiones lejanas del cosmos? ¿Están buscando algo? ¿Ya encontraron algo? La Compañía de Jesús no niega la existencia de archivos internos. Lo que no revela es su contenido. Y quienes han tenido acceso parcial, teólogos, historiadores, incluso exmiembros de la orden, reconocen que allí hay documentos que podrían cambiar la forma en que entendemos la historia de la humanidad, la teología cristiana y el lugar de la Iglesia en el mundo moderno. Pero no lo harán, porque no es su misión enseñar, es custodiar. ¿Qué pasaría si esos archivos fueran abiertos? ¿Qué verdades han sido preservadas por siglos bajo la excusa de la fe? ¿Y qué secretos han sido considerados demasiado peligrosos para la conciencia colectiva del mundo? En las vastas tierras del sur del continente americano, entre lo que hoy son Paraguay, el norte de Argentina, el sur de Brasil y parte de Bolivia, se desarrolló uno de los proyectos sociales más singulares de la historia moderna. A comienzos del siglo XVII, los jesuitas iniciaron un proceso sistemático de evangelización de los pueblos indígenas guaraníes. Pero esta evangelización no fue una simple misión catequética. Fue algo mucho más ambicioso, más estructurado y más perturbador en su profundidad política. La creación de un Estado teocrático autónomo, sin intervención de reyes europeos, gobernado por sacerdotes y con un sistema social completamente controlado desde dentro. Las reducciones jesuitas eran aldeas fortificadas, planificadas hasta el más mínimo detalle, donde todo estaba organizado: la vida laboral, la educación, la liturgia, el ocio, la producción y hasta el sueño. No había propiedad privada. Todos trabajaban para la comunidad. La riqueza era colectiva, no existía moneda. El comercio era regulado por los padres jesuitas. La autoridad no era elegida, era espiritual, encarnada en los propios misioneros. Los indígenas no votaban, no legislaban, no tenían voz política. Obedecían, y a cambio recibían protección, alimento, salud y orden. El sistema parecía perfecto, y desde fuera muchos lo consideraron un éxito. Las reducciones produjeron música, obras de arte, libros, alfabetización. Muchos guaraníes fueron instruidos en arquitectura, escultura, composición musical. Algunas iglesias eran más refinadas que las de Europa. Las orquestas indígenas tocaban partituras barrocas. Los niños aprendían latín. La fe católica se mezclaba con prácticas culturales originarias, cuidadosamente filtradas por la compañía. Pero bajo esa superficie de armonía, lo que existía era un modelo de control total, tan eficiente que hasta los imperios lo envidiaban. Todo era vigilado. Cada casa, cada taller, cada confesión. Los jesuitas sabían quién hacía qué, quién dudaba, quién cuestionaba, quién deseaba salir. Las reducciones eran sociedades cerradas, autorreferenciales, blindadas.
No se permitía la entrada de colonizadores españoles o portugueses sin autorización. No había comercio exterior independiente. Los indígenas vivían aislados, sin conocer lo que ocurría más allá de sus fronteras. Creían que su mundo era todo lo que había, que esa estructura, cuidadosamente construida, era la voluntad de Dios. Y aquí surge la pregunta que inquieta a muchos historiadores modernos. ¿Qué estaban probando realmente los jesuitas? Porque más allá del discurso religioso, lo que habían creado era un prototipo de sociedad teocrática funcional, con un nivel de control poblacional, organización del tiempo, uniformidad ideológica y disciplina colectiva que recuerda a los experimentos de ingeniería social del siglo XX, como ciertas comunidades soviéticas o los kibbutz israelíes. Solo que esto fue 100 años antes, en la selva americana, sin electricidad, sin policía, sin propaganda moderna, solo con liturgia, arquitectura y control espiritual. Incluso algunos documentos jesuitas hablan del modelo como una forma de gobernanza cristiana pura, sin la corrupción de las monarquías ni los excesos de la libertad. Es decir, ellos sabían que estaban haciendo algo distinto, algo que no podía replicarse en Europa, pero sí en las periferias, donde Roma no miraba demasiado. El éxito fue tal que los reyes comenzaron a sospechar. Las reducciones no respondían a las autoridades coloniales, no enviaban tributos, no abrían sus puertas, no permitían esclavistas, no dejaban entrar a funcionarios civiles. En la práctica, eran estados paralelos, donde ni España ni Portugal mandaban, un poder invisible, autónomo, discreto y profundamente eficiente. El sueño de un imperio sin tronos. La reacción fue inevitable. El Tratado de Madrid, 1750, que reorganizaba las fronteras entre Portugal y España, obligaba a entregar algunas de esas tierras a la corona portuguesa. Los guaraníes, defendidos por los jesuitas, se negaron. Y entonces vino la guerra. La famosa guerra guaranítica no fue solo un conflicto territorial, fue el choque entre el modelo colonial y el modelo jesuita, y terminó como terminan todos los choques asimétricos, con masacres, destrucción y desplazamientos. Poco después, como ya vimos, la compañía fue expulsada de toda América y Europa. Las reducciones fueron abandonadas, sus habitantes dispersados, sus archivos saqueados o quemados. Lo que quedaba de aquel modelo fue silenciado. En los libros de historia se hablaba de misiones, evangelización o utopías, pero se evitaba un término más preciso, laboratorio, porque eso fue lo que las reducciones representaron para algunos, un experimento masivo de organización social total, bajo pretextos religiosos. Hasta hoy, muchas de esas reducciones están cubiertas por selva, convertidas en ruinas arqueológicas. Algunas iglesias aún resisten, otras fueron devoradas por el tiempo. Pero lo que importa no es la piedra, sino el precedente. Lo que los jesuitas lograron en esas tierras no ha sido replicado con tanta precisión jamás. No con tanta obediencia, no con tanto orden, no con tan poca resistencia. Fue ese el modelo de una futura sociedad global. Un prototipo de control perfecto, sin armas, sin cárcel, solo con liturgia, himnos y programación espiritual. ¿Qué información recolectaron en esas décadas? ¿Qué aprendieron sobre el comportamiento humano cuando se le aísla del caos y se lo somete a un ideal colectivo? Cuando San Ignacio de Loyola escribió sus ejercicios espirituales en el siglo XVI, no lo hizo como un libro de oraciones. Lo diseñó como un programa estructurado, metódico, riguroso, capaz de transformar completamente a un ser humano desde dentro. No era un texto para leer,
sino una experiencia para atravesar. Un itinerario del alma de 30 días, repetido en diferentes grados a lo largo de la vida jesuita, destinado no a consolar, sino a desintegrar el ego, purificar la voluntad y someterla a una obediencia total. No a Dios directamente, sino a la estructura que lo representa, la compañía. Durante siglos, los ejercicios se mantuvieron como un secreto interno. No se difundían al público. Solo eran accesibles para novicios, formadores y superiores. Su lectura era acompañada, su práctica supervisada. ¿Por qué? Porque lo que ocurre durante ese mes de silencio no es simple introspección. Es una reconfiguración de la conciencia, diseñada para quebrar la resistencia natural del yo y reconstruirlo. El esquema se divide en 4 semanas, cada una con meditaciones, oraciones, visualizaciones, lecturas y autoevaluaciones. Todo estructurado con precisión quirúrgica. La primera semana se enfoca en el pecado personal. El sujeto debe examinar su vida con detalle, revivir sus errores, sus caídas, sus miserias. No basta con recordarlas, debe sentirlas. Debe experimentar la culpa como una herida abierta, hasta llegar al punto de la humildad más profunda. El alma se desarma. La segunda semana gira en torno a la figura de Cristo, pero no como ídolo lejano, sino como modelo de vida radical. El ejercitante debe visualizarlo, caminar con él, escuchar sus palabras, observar su martirio, pero no desde la devoción sentimental, desde la identificación absoluta. Debe preguntarse, a cada paso, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría yo si me ofrecieran la cruz, el exilio, la traición? ¿Estoy dispuesto a morir sin reconocimiento por esta causa? Esta semana es la preparación para el sacrificio. La tercera y cuarta semana se enfocan en la elección total, el ofrecimiento completo de sí mismo. El sujeto ya no debe desear riqueza, ni salud, ni fama, ni paz. Solo debe querer aquello que la voluntad divina quiera para él, aunque sea humillación, pobreza, violencia o silencio. Aquí se solidifica la aniquilación del ego. La persona se entrega a ser instrumento, y una vez entregado, es incorporado al cuerpo más exigente de la Iglesia, la Compañía de Jesús. En términos modernos, lo que aquí se describe se acerca peligrosamente a los procesos de despersonalización programada. Psicólogos, psiquiatras y especialistas en técnicas de manipulación han comparado los ejercicios con métodos de reprogramación mental utilizados en cultos extremos, cuerpos de inteligencia militar y escuelas de adiestramiento psicológico. La diferencia es que, en el caso jesuita, el proceso es voluntario, ritualizado y presentado como una entrega sagrada. ¿Qué ocurre dentro de un hombre que ha pasado por esa experiencia y la ha abrazado plenamente? Lo que ocurre es el nacimiento de un agente perfecto. No obedece por miedo. Obedece porque su voluntad ha sido resignificada. No actúa por ambición. Actúa porque ya no se pertenece. Su juicio está subordinado. Su vocación es misión. Su sacrificio, honor. Este tipo de formación es lo que ha permitido a la compañía enviar hombres a misiones suicidas, infiltrarlos en gobiernos enemigos, hacerlos renunciar a toda propiedad, renegar del poder visible y vivir con una lealtad más fuerte que el instinto de supervivencia. El control no se ejerce desde fuera, está impreso en la estructura de su alma. Pero no solo se usa para la formación de jesuitas. Con el paso del tiempo, los ejercicios se han abierto a laicos, a religiosos de otras órdenes, incluso a políticos, empresarios y líderes sociales que hacen retiros guiados por jesuitas. Y aunque los métodos son más suaves, el objetivo sigue siendo el mismo: quebrar las estructuras mentales del mundo secular y proponer una lógica alternativa donde el yo
no sea el centro. Para algunos, esto es un camino místico. Para otros, es una herramienta de control espiritual peligrosa, que puede ser manipulada con fines ideológicos o institucionales. Algunos exjesuitas denuncian que los ejercicios, mal utilizados, pueden generar dependencia psicológica, pérdida de criterio individual y sometimiento incondicional a figuras de autoridad. En manos éticas, son una vía de transformación interior. En manos estratégicas, son un mecanismo de programación. Y eso, más que cualquier archivo, escuela o misión, es lo que hace de la compañía una fuerza única en la historia. Porque no solo transforma al mundo desde fuera, transforma a sus miembros desde dentro. ¿Qué ocurre cuando una estructura religiosa posee un método sistemático para crear individuos sin ego? ¿Qué poder tiene una organización que forma hombres dispuestos a callar, obedecer, actuar y morir sin dejar huella? ¿Y qué pasaría si ese método se aplicara a escala global, bajo otros nombres, en otras instituciones? Desde hace décadas, el término Nuevo Orden Mundial ha sido utilizado para describir un hipotético sistema global de gobierno centralizado, dirigido por una élite que controla la política, la economía, la educación y los medios. Las teorías sobre esta estructura han sido tachadas de conspirativas, exageradas o paranoicas. Sin embargo, cuando se estudia la historia de los jesuitas con frialdad documental, uno no puede evitar notar las coincidencias, no en la fantasía, sino en el modelo. La Compañía de Jesús ha sido, desde el siglo XVI, la única organización religiosa con alcance verdaderamente planetario, con centros de influencia simultáneos en todos los continentes. No obedece a gobiernos, no se subordina a diócesis, su mando es interno, férreo, silencioso, y su método no es el dominio por la fuerza, sino por la formación de las élites. Presidentes, ministros, jueces, empresarios, diplomáticos y papas han sido educados, asesorados o influenciados por ellos. Y con eso, la estructura del poder moderno ha sido moldeada desde colegios jesuitas, no desde trincheras. En la educación global, los jesuitas han sido pioneros. Su red de universidades y centros académicos se extiende por más de 100 países, con currículos que integran filosofía, ética, ciencias sociales, economía, política, relaciones internacionales, todo bajo una mirada estructural, con valores cuidadosamente integrados. No imponen ideologías, las siembran, en estudiantes brillantes, destinados a cargos de decisión. En muchos casos, sin que ellos mismos lo sepan. En los organismos internacionales hay múltiples casos de miembros formados en instituciones jesuitas que han terminado ocupando roles estratégicos en la ONU, la UNESCO, la OEA, el Parlamento Europeo e incluso en consejos económicos globales. No actúan como representantes de la compañía, pero actúan con una estructura mental jesuítica, jerárquica, racional, estratégica, orientada al bien común, pero siempre bajo una visión centralizadora del orden, de la moral y del poder. Y esto no es una suposición. Los documentos internos de muchas universidades jesuitas, especialmente en América Latina, África y Asia, muestran que su objetivo es formar líderes globales con conciencia ética y responsabilidad transformadora. ¿Qué ocurre cuando todos esos líderes, repartidos en países distintos, con culturas distintas, formados bajo un esquema común, alcanzan simultáneamente posiciones clave? ¿Y si comparten, sin saberlo, una estructura ideológica matriz? Eso es arquitectura ideológica a largo plazo. La supuesta conexión entre los jesuitas y sociedades como los Illuminati, la masonería o incluso los grupos financieros transnacionales ha sido discutida por teóricos de distintas corrientes. La mayoría de estas teorías carecen de pruebas concretas, pero lo que sí es verificable
es que la compañía ha tenido contacto, confrontación o convergencia ideológica con todos ellos. Muchos masones ilustrados estudiaron en colegios jesuitas. Muchos banqueros formados en Europa recibieron educación en instituciones de la compañía. En la historia moderna, los caminos de la influencia convergen aunque no se crucen formalmente. Y más allá de las conspiraciones, está el dato objetivo más inquietante de todos. El Papa Francisco, primer pontífice jesuita de la historia, se ha convertido en el líder espiritual con mayor impacto geopolítico del mundo. Su discurso sobre economía, migración, ecología, justicia global y reformulación del capitalismo ha resonado más allá de lo religioso. Algunos lo acusan de progresista, otros de marxista. Pero lo cierto es que su visión responde perfectamente a la estrategia de reordenamiento global basada en principios de unificación moral, gobernanza supranacional y redefinición del poder. Y todo eso con lenguaje jesuita. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Una coincidencia histórica? ¿Una evolución natural de una orden inteligente y adaptativa? ¿O la culminación de un proyecto de siglos, ahora más visible porque ya no necesita ocultarse? La Compañía de Jesús jamás ha necesitado tomar el control por la fuerza. Su fortaleza ha sido formar a quienes lo ejercerán. Y lo ha hecho con disciplina, con visión a largo plazo, con paciencia sobrenatural. Su modelo es más eficaz que cualquier estructura de espionaje o propaganda, porque actúa desde la conciencia, desde la cultura, desde la legitimidad, y por eso nadie lo ve como amenaza, hasta que es demasiado tarde. ¿Estamos viviendo el último capítulo de una estrategia iniciada en 1540? ¿Está el mundo, sin saberlo, girando alrededor de un eje espiritual revestido de razón, progreso y orden? ¿Qué se oculta detrás de cada consejo silencioso, de cada currículum compartido, de cada red tejida en nombre del bien común?